Una vez que ya entendimos las bases y el cómo puede ayudarnos Neurac a mejorar un patrón de movimiento, vamos a enfocarnos en las áreas en específico para aprender a aplicar lo aprendido. Vamos a empezar con columna lumbar. Vamos a hablar un poquito de la prevalencia y la clasificación del dolor lumbar. Sabemos que por encima del 60% de la población han sentido dolor lumbar durante la vida. Alrededor del 40% han padecido dolor lumbar durante los últimos 12 meses y esta permanece entre un 15 y un 20%. Entonces, en realidad, todos sabemos que el dolor lumbar es una de las principales causas de consulta para nosotros fisioterapeutas. Ahora, de estas personas hay diferentes diagnósticos. Estos grupos los podemos abarcar de un 1 a un 5% con causas graves subyacentes, como caudequina, que tienen realmente una alteración importante en la estructura. Entre el 5 y el 10% tienen afectación de la raíz nerviosa, puede ser una hernia discal, una estenosis espinal, y entre el 80 y el 90% tienen dolor lumbar no específico. ¿Qué caracteriza al dolor lumbar de larga duración? Bueno, pues nuestros pacientes con dolor lumbar presentan kinesofobia, presentan posiciones antiálgicas, presentan una alteración en la percepción de la zona lumbar, tienen dolor, tienen limitación en los rangos de movimiento y todo esto lo podemos englobar como control neuromuscular alterado. Aquí tenemos varios artículos que nos hablan de cómo se altera el control neuromuscular al tener dolor lumbar crónico. Se ve que el dolor lumbar está asociado con estrategias anormales de movimiento en consecuencia a los cambios del control neuromuscular. Se ve que personas con dolor lumbar tienen la alteración de su capacidad propioceptiva, lo que altera el balance postural. Vemos que hay alteración y disfunción en la musculatura cuando hay dolor lumbar crónico recurrente. Y también podemos ver que hay reducción del rango de movimiento y alteración en la propiocepción cuando las personas tienen dolor lumbar. Entonces, esto ya lo habíamos platicado. Habíamos dicho que el dolor inhibe la función muscular, habíamos dicho que el dolor altera la propiocepción. Entonces, evidentemente, esto se acentúa en la zona dolorosa. Si en este caso estamos hablando de la zona lumbar, bueno, el dolor definitivamente va a alterar la percepción y la activación de la musculatura de la zona en sí. Ya que estamos hablando de la zona lumbar, es importante abordar la musculatura del core. En algunos lugares existe la creencia de que hay músculos que son más importantes que otros o que, bueno, que es más importante trabajar ciertos músculos. Por ejemplo, uno de esos músculos que tiene últimamente mucha fama es el transverso abdominal, ¿no? Ya que tiene esta facultad de poder dar soporte a la zona lumbar. Pero bueno, tendríamos que entender que no solo es el transverso abdominal el que está encargado de gestionar el control y la estabilidad de la zona lumbar. Tenemos muchísimos músculos que están involucrados en ese proceso, ¿no? Tenemos los paravertebrales, multífidos, psoas, oblicuos, recto abdominal, suelo pélvico, cuadrado lumbar, y todos estos músculos tienen que funcionar cada cual de una manera específica. Si uno empieza a suplir la función del otro o uno deja de funcionar en la intensidad o en el tiempo que tendría que funcionar, entonces vamos a tener una alteración.
A la mayoría de nuestros pacientes lo único que se les dice es, tiene que fortalecer el abdomen para que no le duela la espalda. Y entonces ahí tenemos a los pacientes haciendo un montón de crunches, cuando en realidad justo ese movimiento no le aporta estabilidad a la columna, genera presión, genera alteración desde los órganos, ¿no? Mucha presión hacia el suelo pélvico, pero tampoco es que le esté enseñando a nuestra columna a mantenerse en una disposición mientras nosotros realizamos las actividades. Entonces, realmente tendríamos que pensar nosotros en ejercicios que le enseñen a nuestra columna a mantenerse estable mientras nosotros estamos realizando todo tipo de actividades. Ahí es donde entra en juego y es bien importante trabajar la fuerza y la estabilidad para mejorar el control motor. Tenemos que variar nuestro trabajo entre sí fuerza, equilibrio, estabilidad, pero además también en poder transferir cargas, en poder transferir fuerzas, en todo lo que implica que nuestro centro de gravedad esté instaurado en esa área y que nosotros podamos gestionarlo para poder realizar las tareas que requerimos realizar. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es que ningún músculo es más importante que el otro. Todos tienen que trabajar y sobre todo tienen que aprender a trabajar de manera conjunta. En esta diapositiva podemos observar la fascia toracolumbar y además nos enseña cómo se transmiten las fuerzas desde la extremidad inferior hacia la extremidad superior. Entonces podemos entender que la zona lumbar es una zona en donde hay un intercambio constante y permanente de fuerzas y de movimiento. Aquí abajo podemos ver los glúteos y podemos ver también el dorsal ancho. Aquí podemos observar cómo las conexiones miofaciales vienen desde tejidos bien profundos y realmente tienen una comunicación desde todos los puntos. Podemos ver los esplenios, los romboides, trapecios, el dorsal, un poco de los oblicuos internos, los oblicuos externos, la conexión del glúteo máximo, ¿no? Entonces, aquí lo que no debemos de dejar o lo que no tenemos que perder de vista es que no hay realmente manera de aislar un músculo de la cadena miofacial. Podemos intentar influenciar de alguna manera la cadena, pero realmente nunca vamos a poder aislar el componente. Entonces, esto es importante porque cuando nosotros trabajamos con NEURAC, lo que hacemos es ayudar a que todo esto aprenda a comunicarse y a trabajar en equipo para distribuir el esfuerzo entre todos y así poder gestionar bien la tarea que se le está pidiendo al cuerpo. Aquí tenemos una ilustración de las cadenas miofaciales. La imagen viene de un libro que se llama Anatomy Trains, de Myers, y nos enseña cómo hay diferentes líneas que se utilizan para transmitir fuerza en nuestros cuerpos. Entonces, por ejemplo, tenemos la cadena posterior, aquí tenemos la cadena superficial posterior, aquí tenemos una más profunda y aquí tenemos algunas conexiones en espiral, porque sabemos que para realizar muchas de nuestras actividades realmente necesitamos que nuestro cuerpo pueda generar rotaciones. En esta diapositiva vamos a ver un estudio que se realizó en cadáveres sin embalsamar, en donde se aplicó tracción mecánica a los músculos que se insertan en las capas posterior y medial de la fascia toracolumbar. Se buscaba documentar la transmisión de la tensión a la fascia toracolumbar al aplicar tracción en los músculos dorsal, glúteo mayor, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso abdominal. Los resultados nos dejaron ver que los niveles bajos de tensión se transmiten eficazmente entre el transverso abdominal y la fascia lumbar media y la fascia lumbar posterior.
A través de ellos, el transverso abdominal puede influir en el movimiento intersegmentario. Entonces, así es como funciona nuestra faja interna. La tensión se distribuye desde la musculatura anterior hasta la posterior y es lo que nos ayuda a tener la sensación de coaptación o de suspensión entre nuestras articulaciones. En este estudio se evaluó la participación del transverso abdominal como estabilizador de columna en respuesta al movimiento del brazo en personas con y sin dolor lumbar. El objetivo era evaluar la secuencia de activación de la musculatura del tronco durante el movimiento del brazo y determinar si este parámetro se altera en personas con dolor lumbar. El estudio requirió 15 pacientes con dolor, 15 pacientes sin dolor, que realizaban una flexión rápida de hombro al observar que se encendía una luz. Entonces ellos veían la luz y al reaccionar hacían flexión, ABD, o hacían extensión. Se colocaron electromiógrafos de superficie en los músculos abdominales y multífidos y se evaluaron los deltoides contralaterales. Lo que se observó es que antes de la flexión se activa la musculatura del abdomen en personas sin dolor lumbar. Y cuando hay dolor, esta activación de la musculatura se retrasa, lo que también se traduce en una menor calidad de contracción de la musculatura del hombro. Como conclusión, el retraso en la activación del transverso abdominal indica un déficit en el control motor, lo que hipotéticamente resulta en una estabilización ineficiente de la columna. Siguiendo la misma línea de investigación, en este estudio se le provocó dolor a pacientes sanos para ver qué pasaba con los tiempos de respuesta anticipatoria al movimiento cuando se les provocaba dolor a las personas. Entonces se les pidió que hicieran movimientos rápidos de brazo y se vio cómo era la consistencia de la contracción de los músculos oblicuos externos. Y al producir dolor, también midieron estos registros. Los resultados demuestran que la variabilidad de los tiempos disminuye para las personas con dolor lumbar. La rehabilitación, por eso, debería de incluir la reeducación del movimiento en diferentes conjuntos posturales, que quiere decir que entrenemos al cuerpo de manera intersegmentaria. Por eso es que nosotros utilizamos la cadena cerrada, porque cada vez que trabajamos alguna extremidad, introducimos sí o sí el control motor de la zona central del cuerpo. Aquí podemos revisar un estudio que se enfocó en ver la diferencia del progreso en los pacientes cuando se utiliza únicamente un abordaje farmacológico y cuando se les prescribe ejercicio terapéutico a los pacientes. Fueron 39 pacientes con dolor lumbar agudo, con manejo médico, que se colocaron de forma aleatoria en un grupo control o un grupo con un programa específico de ejercicio. Los pacientes fueron evaluados con escalas de dolor, incapacidad, rango de movimiento y se midió el volumen de los multífidos. En esta gráfica podemos ver los resultados de la escala de incapacidad de los pacientes a la semana y a las 4 semanas. Y lo que podemos notar es que los pacientes, el grupo que realizó ejercicio, disminuyeron su nivel de incapacidad. Aquí, dándole seguimiento a estos pacientes, se hizo una evaluación después, al año, donde notamos que el 84% de los pacientes que solo tomaron medicamentos tuvo nuevos episodios agudos y del 100% del grupo que hizo ejercicio, solo el 30% tuvo recidivas. A los 3 años, del 84% de nuestros pacientes, 75% tuvo otra vez dolor lumbar cuando solo se manejó con medicamento y del 30% de las personas que tenían dolor con manejo de ejercicio, solo el 35% tuvo nuevos episodios a los 3 años. Entonces aquí es donde se forma o donde nos damos cuenta que es muy evidente que necesitamos prescribir ejercicio para que nuestros pacientes tengan buenos resultados a largo plazo. Las conclusiones del autor para prevención de dolor lumbar son:
Los resultados nos dicen que el ejercicio, en combinación con la educación, es muy importante para reducir el riesgo del dolor lumbar. El ejercicio por sí solo reduce el riesgo de tener dolor lumbar a corto plazo. La evidencia disponible sugiere que la educación, cinturones, plantillas, trabajo de ergonomía no previenen el dolor lumbar por sí solos. No se conoce cuándo la educación, entrenamiento o ajustes ergonómicos previenen el dolor lumbar porque la calidad de la evidencia es baja. Entonces, sabemos que el ejercicio nos va a ayudar a que nuestros pacientes tengan menos riesgo de padecer dolor lumbar, pero la investigación todavía no es muy clara respecto a la dosificación y el método de emplearlo. Con las recientes investigaciones, cada vez hay más evidencia de que existen déficits en la respuesta del sistema nervioso en la zona lumbar en personas con dolor en esta zona. En este estudio se requirieron a 17 pacientes sanos y a 11 con grupo control. Se realizaron electromiografías en los erectores espinales en T12 y L4. Se les pidió a los pacientes que realizaran extensiones isométricas entre el 50 y 100% de la contracción máxima voluntaria, durante las cuales se les estimuló magnéticamente vía transcraneal. El tamaño de la contracción evocada superimpuesta fue medida con un dinamómetro. Y lo que se encontró es que en personas con dolor lumbar aparece un rechazo del impulso central neural de vuelta a los músculos. Estos resultados lo que sugieren es que sería muy importante incluir programas de facilitación neuromuscular y ejercicio terapéutico buscando generar contracciones voluntarias en esta zona en pacientes con dolor lumbar. En esta diapositiva vamos a revisar brevemente cuáles son las recomendaciones europeas para el manejo del dolor lumbar crónico inespecífico, ¿ok? Insisto, dolor crónico. No estamos hablando de cirugías, no estamos hablando de accidentes, no estamos hablando de dolor agudo, sino de dolor crónico. Para empezar, tenemos un resumen de tratamientos conservadores. Y nos dice, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de ejercicio supervisado, breves intervenciones educativas y el tratamiento multidisciplinario, biopsicosocial, pueden ser recomendados para el dolor lumbar crónico inespecífico. Las escuelas de espalda, por mejora a corto plazo, y cursos cortos de manipulación, movilización, también se pueden considerar. Y lo que sigue fue una de las cosas que me cambió mucho el cómo abordo yo el dolor lumbar desde que tomé el curso. Y es el uso de terapias físicas, calor-frío, tracción, láser, ultrasonido, onda corta, interferenciales, masaje, corsets, no pueden ser recomendados. No recomendamos TENS. Y bueno, por lo menos yo hasta ese momento, en mi experiencia clínica, que tampoco era muchísima, lo que había visto era justo esto. Llegaba el paciente con dolor lumbar y la indicación era aplicar medios físicos, calor, láser, infrarrojo, diatermia, ¿no? Toda la colección de medios para desinflamar y relajar. Pero ¿qué pasa cuando el dolor crónico no tiene solo que ver con el daño estructural o no tiene que ver con una inflamación o no tiene que ver con la activación de un nociceptor, como platicábamos? ¿Qué pasa si esto es una cuestión más compleja y tiene que ver también con mi sistema nervioso y cómo percibe mi sistema nervioso el movimiento? Entonces, lo que dice los estudios más actuales acerca del manejo de dolor es que se recomienda hacer ejercicio y se recomienda hacer mucho trabajo de conciencia en el movimiento y sobre todo eso, buscar estrategias para integrar todo el cuerpo a la hora de movernos. Y ahora vamos a hablar de algunas estrategias que podemos utilizar para activar la musculatura. En este estudio se hace un estudio de cómo se activa el transverso abdominal haciendo puentes en superficies estables e inestables con personas, en un grupo de personas con dolor lumbar. El estudio se hizo con 49 adultos, 8 hombres, 33 mujeres con episodio agudo de dolor lumbar
quienes realizaron el puente en una superficie plana y luego sobre las cuerdas. Se midió la tasa de activación en cada ejercicio con ecógrafos. Tenemos 4 niveles de puente en cada grupo. Aquí está superficie estable con los 2 pies, luego superficie estable con apoyo unipodal, con un apoyo inestable en la espalda y luego realizando movimientos adicionales. Y estos mismos ejercicios se realizaron sobre las cuerdas. Apoyo bilateral, apoyo unipodal, luego con el cojín de inestabilidad en la espalda y finalmente con movimientos adicionales. Se hicieron 5 repeticiones en cada nivel y se mantuvo la posición durante 5 segundos para tomar la tasa de activación del transverso. Y aquí tenemos los resultados. Entonces, tenemos la tasa de activación cuando tenemos los pies en el piso, 2 pies, 1 pie, superficie inestable en la espalda y luego haciendo abducción de cadera. ¿Y qué pasa cuando utilizamos la cuerda? Noten la diferencia de activación, particularmente cuando hacemos movimientos adicionales. Y recuerden que una de las estrategias en el tratamiento es justo aumentar el reto neuromuscular. Y cuando nosotros no queremos cambiar la codificación de la estación, podemos utilizar como una muy buena estrategia los movimientos adicionales para generar mayor tasa de activación en nuestros músculos. En esta investigación llegaron a las siguientes conclusiones. Los ejercicios realizados en las cuerdas generan una mayor tasa de activación del transverso abdominal. Las personas con dolor lumbar pueden reclutar mejor el transverso haciendo tareas complejas sobre las cuerdas. Entonces, sí se recomienda la terapia en suspensión para activar la musculatura profunda en pacientes con dolor lumbar. En esta investigación se comparó la tasa de activación de los músculos del tronco en superficies estables e inestables en pacientes con dolor lumbar. El propósito de este estudio es comparar la activación de los músculos globales y locales cuando los pacientes realizan los puentes en cuerdas, en una fitball o en el suelo en posición tanto en supino como en prono. Aquí podemos observar el puente en supino y en prono sobre el suelo con la fitball y luego con las cuerdas. Aquí podemos observar los resultados. Estos son los resultados con las cuerdas, con la fitball y en una superficie estable. Entonces, lo que podemos observar aquí es que a mayor grado de inestabilidad, mayor es la tasa de activación de la musculatura del tronco. Pero también podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en determinado caso, si el paciente no tiene cuerdas en donde repasar sus ejercicios, sí que podemos recomendarle que se compre una fitball, una pelotota de pilates, y sobre la pelota refuerce los patrones que nosotros encontramos favorecen y mejoran la situación de dolor o de rango de movimiento de la disfunción de nuestro paciente, ¿no? Entonces, si yo veo que a mi paciente le ayuda para su dolor de espalda hacer puente en supino, pues le dejo de tarea que haga puentes en su casa sobre la pelota, para que nosotros vayamos fortaleciendo ese patrón que le ayuda a sentirse mejor. En conclusión, los resultados comprueban la teoría de que el uso de una superficie inestable aumenta la activación de la musculatura local y global en el tronco, tanto en supino como en prono. El trabajo de inestabilidad en cuerdas proporciona efectos terapéuticos en personas con dolor lumbar
ya que incrementa la activación de la musculatura del tronco con mejores niveles. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con dolor que probablemente tiene alterada la percepción, que probablemente tiene alterado su control neuromuscular, al utilizar las cuerdas y hacerlo ejecutar una tarea compleja, le ayudamos a su cerebro a otra vez a integrar los segmentos mientras está gestionando la posición del tronco, y de esta manera ayudamos a que se perciba menos dolor y aumenten los rangos de movimiento. Aquí tenemos una investigación que utiliza los ejercicios de Red Cord como tratamiento y toman un registro de cómo es la sensación y la función lumbar antes y después del tratamiento en comparación con un grupo control que no hace ejercicio. Son 30 hombres con dolor lumbar no específico divididos en 3 grupos. El que va a hacer ejercicio con una Swiss ball, el que va a hacer ejercicio con cuerdas y luego un grupo control. Los que estaban haciendo ejercicio con la Swiss ball y con las cuerdas hacían ejercicio durante 30 minutos, 5 días por semana durante 12 semanas, y el grupo control continuó con sus actividades de la vida diaria. Las medidas que se utilizaron como parámetro fue dolor en escala visual análoga, grado de discapacidad funcional con ODI y un test isométrico de flexión y extensión lumbar. Los que trabajaban en la Swiss ball y en las cuerdas hacían los mismos ejercicios, que fueron supine pelvic lift, kneeling forward lean, light side plank y prone plank. Bueno, y aquí tenemos los resultados antes de la intervención. Podemos ver cómo el grupo que está trabajando con las cuerdas disminuye considerablemente la escala de discapacidad. En dolor también es el grupo que manifiesta mayor mejoría en cuanto a la percepción de dolor. Y hablando de la fuerza, también es el grupo que, aunque de inicio pareciera que le cuesta más trabajo, al final aumenta muchísimo la fuerza tanto en flexión como en extensión. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esta investigación? Se obtuvieron resultados significativos en los grupos de fitball y de cuerdas, pero no en el control. Comparando los grupos de cuerdas y fitball, se encontró que el grupo de cuerdas era más efectivo a la hora de bajar la puntuación de OS3, Pain Disability Index, la escala de dolor y a la incrementar la fuerza muscular lumbar. Y aquí tenemos los ejercicios que vamos a usar para evaluar el control motor en la zona lumbar. Tenemos Kneeling Lumbar Setting, que se realiza con el paciente de rodillas o de pie, en caso de que no pudiera adoptar la posición. Y luego tenemos el Prone Lumbar Setting, que es la colocación lumbar en prono, en donde nosotros vamos a ayudar al paciente a conseguir una posición neutra, y después le vamos a pedir que mantenga la posición durante 2 minutos. Vamos a evaluar qué sucede. Tenemos que observar cómo es su respiración. Le tenemos que pedir que nos indique si es que empieza a percibir fatiga. Vamos a nosotros a tomar el tiempo para ver cuánto tiempo puede mantener la postura si es que no alcanza a cubrir los 2 minutos. Si puede mantener la posición correcta, cómo va reaccionando la musculatura compensatoria, y también vamos a ver si en algún momento se produce dolor. Aquí vamos a conocer los tests de evaluación para la cadena posterior, que sería supine pelvic lift y supine bridging. Y nuestro test para evaluar la cadena anterior, que es el prone bridging. En estos tests, los que vamos a evaluar es la habilidad para encontrar y mantener la posición correcta, la calidad del movimiento, la alineación del cuerpo y
si alguno de los movimientos produce dolor.